Cuando identificamos a alguien, a un otro, a un personaje de una película o a una persona en la vida real, lo que estamos haciendo es reconociendo cualidades que ya conocíamos. Entonces, más que acercarnos al otro como un otro, nos acercamos al otro como nuestra idea del otro. ¿Qué pasa cuando esa idea del otro se resquebraja? Cuando el otro irrumpe con su otredad. Cuando dice, no, yo no soy lo que pensás que soy. Eso es un problema de la vida con el que estamos dialogando todo el tiempo. Cuando nos relacionamos con las otras personas, enseguida es una función psíquica importante también, porque nos permite sobrevivir. Todo el tiempo estamos intentando agarrar y etiquetar al otro. Pero el otro se escapa. Y cuando se escapa, tiene la función del forastero. ¿Vieron esta imagen de las películas del lejano oeste, del forastero que llega al pueblo? El forastero es el extraño. El que llega a la tribu o al pueblo y no sabemos si representa un peligro o una oportunidad. Porque cuando un extraño se acerca tendemos a clasificarle como amigo o enemigo tan rápidamente. Esa cosa binaria, dicotómica que tenemos, dualista, de bueno o malo, amigo o enemigo, es una forma que encontramos los seres humanos para sentirnos a salvo. Esto como artistas de la ficción y como espectadores y lectoras también, es muy importante recordar que el cerebro humano cuenta historias para generar seguridad o sensación de tranquilidad, de alivio, de calma. Brooklyn es una película de 2015 y me pareció que es un buen ejemplo de una película que funciona muy a través del mecanismo de la identificación. Es una película sobre una chica, ella es una irlandesa, que consigue un trabajo en New York a principios de los años 50 y se va en un barco, atraviesa el océano Atlántico y llega a Brooklyn. Empieza a trabajar ahí, se pone de novia con un chico y la película trata mucho sobre el desarraigo. Extraña mucho a su hermana, sobre todo, también un poco menos a su mamá y se siente muy fuera de su lugar hasta que va empezando a hacer su hogar en Brooklyn. Y por eso la película se llama Brooklyn y no con el nombre del personaje. Eso es una herramienta interesante para llevarse. ¿Por qué las obras se llaman como se llaman? ¿Por qué el título de una película es este y no este? En la película mi hipótesis es que no importa tanto la historia particular de ella, sino la historia general, la historia más amplia, más general, más universal, digamos, que es la historia particular de ella representa. Pero la historia de ella no es tan importante. Entonces para mí, espectador, a mí me fue muy fácil identificarme y lloré y sentí el desarraigo porque ya lo he sentido, porque todos lo llevamos en la sangre, ¿sí? En nuestra historia, en la historia de nuestros ancestros. Entonces es una película que funciona mucho por identificación. En La mujer sin cabeza no entendemos del todo qué le pasa al personaje de María Neto. La película no hace ese esfuerzo que hacen la mayoría de las películas por explicarnos qué es lo que le está pasando. Como en Brooklyn, que sabemos todo el tiempo lo que le pasa al personaje. Es otro tipo de narración, no es que uno esté mal y otro esté bien. En La mujer sin cabeza, acompañamos a Marionetto y no se nos explica qué le pasa. Sundown es una película muy curiosa, muy incómoda. Tim Roth es el protagonista y pasa algo, y van pasando unas cosas. Una cosa increíble que tiene esta peli es cómo juega con el suministro de la información. Nos va contando muy de a poco y nos va agregando información muy de a poco. Entonces, como espectadores, estamos casi que en cada escena cambiando nuestra relación, teniendo que reajustar, la relación que tenemos con el personaje de Tim Roth, porque nos dan una información nueva que nos cambia todo el panorama. Entonces, una pregunta muy interesante para ver esa película es, y en general, ¿lo acompañamos o lo juzgamos al personaje? Juzgar es muy fácil. Juzgar es algo que hacemos para mapear al otro, ubicar al otro en un lugar fijo. Decir es bueno o malo, ese sería el juicio máximo. Bueno, esta es una película como el cine de Mike Leigh, por ejemplo, o de John Cassavetes. Son cines que nos dificultan mucho el juicio fácil, que es esto de fijar al otro en una posición que a nosotros como espectadores o lectoras nos tranquiliza. La pianista también es una película que no apura el acercamiento al personaje de Isabelle Huppert, que es la protagonista. Va muy de a poco introduciéndonos en su mundo y mostrándonos cosas que ella hace, hasta que en un momento muestra algo que decís, wow, no me lo esperaba. Entonces, una película para estudiar cómo una narración puede no apurarse en la presentación de un personaje. Importantísimo eso. La velocidad con la que una narración nos va acercando a sus personajes. Importantísimo.
Gilberto Pérez, un gran teórico de cine, en este libro increíble que se llama El fantasma material, que para mí es una biblia, él dice que en una obra de ficción lo importante no es tanto el personaje en sí, sino la manera, el modo, la forma en que la narración nos acerca al personaje. No tanto el qué, sino el cómo. A veces la vida nos regala rarezas, como que de repente conoces a alguien un día y ¡pum!, te sentís re cerca enseguida. No sé si les ha pasado. Pero en general nos toma tiempo acercarnos, entrar en confianza, abrirnos al otro. Pero las películas tienen que lograr que el espectador, ni siquiera en 2 horas, porque en 2 horas se terminó. La película tiene que lograr que en 10 minutos, esto se estudia en dramaturgia, te dicen tenés 10 minutos para que el espectador enganche, si tenemos 1 hora y media para generar esa cercanía del espectador con la situación mostrada, bueno, necesitamos trucos para garantizar la identificación. Creemos necesitarlos. Amigos por el viento es un cuento sobre una niña que pierde a su padre muere y ella entiende que se lo llevó el viento. Y mucho tiempo después, su madre empieza a salir con otro hombre que tiene un hijo, que para ella representa una amenaza. El padre viene a la casa a cenar con el hijo y la niña tiene miedo de que ese hombre venga a tomar el lugar de su padre y viene con un nene que probablemente le robe la cama, porque además es un varón. Entonces la protagonista en principio antagoniza. El otro que viene es el enemigo. Y finalmente lo que pasa es que los 2 nenes se sientan en la habitación mientras los adultos hacen la suya y se ponen a hablar y el nene le cuenta que a su mamá también se la llevó un viento. La mamá de él también murió. Y no solo murió, como el papá de ella, el nene le dice: a mi mamá también se la llevó un viento. Los 2 eligieron la misma metáfora para procesar lo improcesable, un dolor, el trauma. El trauma es lo que no podemos procesar racionalmente y los 2 nenes eligen la poesía para procesar ese dolor. Se lo llevó el viento. Y eso es lo que los une y lo que disuelve el antagonismo, un lenguaje compartido.